Dios los bendiga de una manera especial porque hoy es un día especial. Amén. ¿Cuánto han sentido que hoy es un día especial? Y que Dios estaba haciendo algo especial aquí en medio del lugar. Yo no sé si lo sintió, pero yo podía sentir cómo mientras estaba ahí el Señor estaba haciendo algo especial en mi corazón. Amén. Y eso es lo más bonito que nosotros podemos venir cuando venimos aquí a la iglesia. El anhelo mío no es venir y saludar al hermano y saludar a la hermana, sino venir y que algo especial acontezca en mi corazón. ¿Sabe que yo siempre le digo al Señor, haz algo diferente hoy en mi vida? Que yo no tenga una vieja versión de lo que tú eres, sino que tú me enseñes cada día algo nuevo, algo diferente, algo que, como dice la Biblia, que no ha subido al corazón del hombre todavía. Algo nuevo, Señor. Rompe mis patrones, rompe mi estructura y enséñame que hay algo allá en lo más profundo, algo diferente, algo que no ha conocido nadie, sino que algo único, que yo pueda testificarlo y decir, Dios me enseñó esto. Y hoy Dios estaba haciendo algo especial aquí, amén. Pero no voy a hablar hoy de las cosas especiales. No es ese el tema, amén. Así que doy gracias a Dios, amén, porque Él me concede esta oportunidad. Este es un grandísimo privilegio para mí, poder traer la palabra del Señor hoy. Me siento gozosa, me siento dichosa, porque el poder estar aquí hoy han sido años de sueño, como José, ¿no? Años de sueño, detrás del anonimato, detrás de la cortina, ¿no? En ese tiempo cuando Dios nos está preparando y todavía no nos dan privilegio, ¿no? Ni para orar por la ofrenda, ni nada. Y uno está ahí, ¿no? En el anonimato soñando, como José, ¿no? Pero que cuando perseveramos, Dios nos prepara y nos capacita, amén. Así que doy gracias a Dios por este gran privilegio. Doy gracias al pastor, amén, por esa oportunidad que Él nos da, esa confianza, para que nosotros podamos seguir creciendo en el Señor. Gracias a los líderes, a los sublíderes, a cada obrero, a cada persona que hace parte de nosotros, amén. Así que damos gloria a Dios por todo lo que Él está haciendo. ¿Sabe que en esta semana, claro, meditaba en el tema de hoy? Y había preparado una historia para introducirla. Estos eran mis planes. Cuando ya Dios me había dado todo, yo lo último que hago en la prédica es la introducción. Porque para mí la introducción es fundamental. Para mí la introducción es lo más importante para poderle abrir el paquete completo. Y yo había preparado una historia, muy bonita la historia, por cierto. Pero cuando estaba en ayuno orando, Dios me la cambió. Y le dije, Señor, allá voy, como tú quieres. Y sabe que yo siempre cuando tengo sueños y visiones, tengo mucho cuidado con los sueños y las visiones que yo tengo. Porque es real. Sueño que tengo, sueño que lo veo cumplido. Dios me muestra un sueño y yo digo, prepárate porque algo viene, porque algo va a pasar. Y a la de un tiempo lo veo manifestado. Y casi no suelo soñar, pero cuando sueño es que algo Dios me quiere hablar. Y esta semana el Señor me daba una revelación, todavía antes de saber que me tocaba predicar. Y el Señor me daba una revelación, y en la revelación yo iba caminando por la orilla, por una ribera, por la orilla de un río. No sé si era río o era mar, pero allá había agua. Y yo veía aquel río, ¿sabe? Como esos embarcaderos que hay en los puertos, así. Lo veía y yo iba así como subiendo y de la parte de arriba estaba mi hermana, la que es mayor que yo. Y mi hermana estaba con una niña mía pequeña que yo tenía en el sueño, ¿no? Y yo veía que la niña mía ya caminaba y veía a mi hermana con la niña y yo voy subiendo para donde mi hermana. Y en eso yo estoy viendo así para los lados mientras camino y cuando llego al sitio veo que mi niña no está. Y yo comienzo y le pregunto a mi hermana, ¿y dónde está la niña? Y mi hermana, ¿dónde está la niña? Y mi hermana se quedaba así como, no sé qué se ha hecho. ¿Dónde está la niña? Le decía, y como un dolor profundo en mi corazón. Cuando yo veo para el agua, yo veo que le hacía el agua así. Y yo dije, la niña se fue adentro del agua. Entonces yo sin pensarlo 2 veces, mi hermana, yo me lancé. Me lancé al agua, me lancé a lo profundo. Yo nadaba profundo por debajo del agua. Y allá, entre lo oscuro que estaba debajo del agua, yo veía cómo la niña se la llevaba a la corriente así y la niña se movía así. Cuando yo la veo así, yo la cojo, nado hasta la orilla porque estaba profundo, nado, la saco arriba y cuando la saco arriba yo la veo que está muerta.
Y cuando yo la veo que está muerta, yo comienzo a zornaguearla. Y yo le decía a la niña, la zornagueaba y la zornagueaba, pero no acontecía nada. Entonces yo como último recurso la cogí y la tiraba para arriba. Y la comencé a tirar para arriba. A la tercera vez que yo la tiro para arriba, la niña ¡puf! Le hizo así. Y tiró todo el agua. Y revivió la niña. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿y sabe qué es lo que más me marcó en ese sueño para que usted lo termine de entender? Cuando yo le pregunto a mi hermana dónde está la niña, mi hermana asume que la niña se tiró al agua. Pero me dice, ¿sabes qué? Déjala porque ya no la vas a poder encontrar. Déjala porque ya estará muerta, me dijo. Pero sin embargo yo no le hice caso. Yo me tiré desesperadamente a rescatar a mi niña. Y yo no entendía el sueño. Y cuando estaba en ayuno, en oración, el Señor me habló a mi corazón y me tocó profundamente. Y el Señor me dijo, ¿sabes qué, Oneida? Esa niña eras tú. Y esa niña, me dijo el Señor, eras tú. Así estabas tú. ¿Te acuerdas, me dijo el Señor, cuando te estabas ahogando? ¿Te acuerdas cuando creías que ya no había salida? ¿Te acuerdas cuando te veías muerta tu casa, tu familia, tu ministerio? El Señor me dijo, así estabas tú. Pero sabe que así como en el sueño, tú no te rendiste. Tú saliste a buscarla, tú la zornagueaste, tú la levantaste, tú la subiste para arriba. Tú hiciste de todo, pero tú hiciste que esa niña viviera, que esa niña se levantara una vez más. ¿Y sabe qué me decía el Señor? Que hay gente que tiene que pelear por lo tuyo. Hay gente que tiene que pelear por lo que el Señor le ha dado. Hay gente que tiene que pelear por su vida. Así que en esta mañana te voy a hablar bajo el tema pelea por lo tuyo. Yo no sé si tú me estás entendiendo, pero ¿sabes qué? Tú sabes el dolor profundo que da de ver a tu hijo que se te está ahogando, de ver tu ministerio que se está ahogando, de ver a tus hijos que se están perdiendo. Yo no sé si hay alguna madre aquí que pueda sentir el dolor de ver a sus hijos perdidos. ¿Sabe que el Señor dice, pelea por lo tuyo, pelea por ellos, zornaguéalo? Yo no sé lo que tú vas a hacer en esta mañana, pero el Señor te dice, pelea por lo tuyo. ¡Aleluya! Mi hermana, yo me quedé esa semana, lloraba esta semana como una niña, porque solo yo sé cómo me encontraba, que hubo un momento que yo no veía salida, yo veía todo oscuro. Oye, yo me veía ya muerta, me veía ahogada, y yo decía, ¿y ahora cómo voy a salir de aquí? ¿Y ahora cómo es que lo voy a hacer? Pero en medio de eso el Señor me ayudó, el Señor vino para levantarme, el Señor vino para restaurarme, el Señor vino para alimentarme, el Señor vino para darme vida, y darme vida en abundancia, y darme vida en abundancia. Pero hoy tú tienes que pelear. Tienes que pelear para que el Señor le dé vida a tu proyecto, para que el Señor le dé vida a tus hijos. Tienes que pelear para que el Señor resucite eso que está dormido, esos ministerios que están dormidos, esos esposos que están dormidos. El Señor tiene que darles vida, pero tú tienes que pelear. Dile a la persona que está a tu lado, tú tienes que pelear, tú tienes que pelear, tú tienes que levantarte y sacudirlo. Tienes que levantarte y sacudirlo. Sacudirlo, y si no funciona, tíralo para arriba. Pero haz algo. No te quedes quieto, haz algo en esta mañana. Poderoso Jesús. ¿Y sabe qué le voy a decir? Usted me puede ver aquí como que si no pasara nada, pero yo he tenido que pelear por lo mío. Yo he tenido que pelear por mi casa, he tenido que pelear por mi esposo, he tenido que pelear por mi familia, he tenido que pelear por mi salvación, porque el diablo daba sentencia de muerte, el diablo decía que mi vida le pertenecía, pero si apareció el Rey de Reyes y dijo, ella lleva mi nombre, ella lleva mi sangre. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos que pelear, tenemos que levantarlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar viendo la situación o tú te vas a levantar y hacer algo? ¿Y sabe qué más le voy a decir? Habrá gente que le va a decir, déjalo. Eso ya está muerto. Eso ya no vive. Déjalo. ¿Para qué te vas a lanzar a esas aguas profundas que te comen los tiburones? Déjalo. Pero ¿sabe qué? El Señor dice, pelea por lo tuyo. Pelea por tu casa. No le entregues tu familia al diablo. No le entregues tu ministerio al diablo. No le entregues tu vida al diablo. Pelea por lo que es tuyo. Y es que hay una plenitud en el Señor
Cuando nosotros entendemos que Dios a cada uno nos ha dado algo diferente, algo único, que tú no estás peleando por lo que le pertenece a alguien más. Tú estás peleando por lo que ya Dios predestinó que es tuyo. Tú estás peleando por aquello que ya Dios separó desde la eternidad y para la eternidad. Quería aclarar esto, amén, porque a veces decimos, tú estás peleando. No, aquí no está, cada quien está peleando por lo suyo. Mi hermana Dori está peleando por lo de ella. Mi hermana Chiné está peleando por lo de ella. Mi hermana Marisol, yo estoy peleando por lo mío. A mí no me apetece pelear por lo de alguien más y coger lucha ajena. A mí me apetece pelear por lo mío, por lo que ya Dios dijo que está en la eternidad, por lo que ya Dios dijo que me pertenece y que lleva mi nombre. Oh, yo no sé si en esta mañana tú te vas a levantar y vas a pelear por aquello que ya lleva tu nombre. ¿Sabes? ¿Tú sabías que hay cosas que ya llevan tu nombre? Miren, las escrituras dicen que el pueblo de Israel estaba pereciendo. Dice que había un rey malvado llamado Jabín. Y dice que estaba oprimiendo al pueblo de Israel. Llevaba 20 años oprimiendo al pueblo de Israel. Dice que el pueblo se quejaba delante de Dios. Y fue tanto que dice que Dios escuchó el clamor del pueblo. Y dice que en aquel pueblo había una jueza llamada Débora. Y dice que esa jueza, se encargaba de profetizar. Se encargaba de juzgar. El pueblo venía donde Débora y le presentaba su caso. Y Débora venía y le daba la solución. Pero dice que esta mujer, además de ser jueza, ella era profetisa. Ella hablaba con Dios. Tenía dirección de Dios. Y con la dirección de Dios, ella le daba la solución al pueblo. Y dice entonces que Dios le habla a Débora. Y dice que por el mandato del Señor, Débora va y le dice a uno llamado Barak, dice el Señor que te levantes y vayas a pelear por este pueblo. ¿Y sabe qué le dijo Barak? Barak le dijo, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir. Entonces, ¿sabe qué dijo Débora? Yo iré contigo, pero le añadió, pero esta victoria no será tuya, no llevará tu nombre. ¿Sabe que hay victorias que llevan tu nombre? Hay victorias que tienes que pelear la tuya. Hay victorias que nadie se atreve a pelearla. Pero cuando se levanta una Débora, cuando se levanta un hombre guerrero para pelear, Dios dice, esa victoria llevará tu nombre. Y ¿sabes qué? Me encanta, esta parte me encantó. Porque en la batalla nosotros tenemos que saber que cuando vamos a pelear, tenemos que pelear dignamente. Tenemos que pelear honorablemente. Que usted no gane esa batalla con trampa. Que usted no gane esa batalla haciendo, como decimos en nuestros países, marrulla, ¿no? Haciendo trampitas raras, sino que usted gane la batalla dignamente. Y Débora le dice, ok, Barak, ok, voy a ir contigo, le dice. Pero ¿sabe qué? Tú no te vas a llevar la honra. Tú no te vas a llevar la honra. Esa batalla no llevará tu nombre porque Dios la va a entregar a manos de una mujer. Esa batalla no llevará tu nombre, le dice, porque será entregada. ¿Sabes qué hicieron? Débora fue con Barak. Y en aquel día dice la Biblia que Dios le entregó la victoria a aquel pueblo que estaba en opresión, aquel pueblo que estaba siendo oprimido, que estaba siendo destruido, que se quejaban, que tenían dolor, que tenían quebranto. Dios le entregó. Y ¿sabe qué dice Débora en sus cantos? Yo me levanté, yo me tuve que levantar, dice Débora, como madre de Israel, porque nadie se atrevía a levantarse, pero yo me tuve que levantar, dice Débora, y en aquel día entregó Dios la victoria al pueblo de Israel. Iglesia, en esta mañana el Señor dice, te tienes que levantar y pelear por lo tuyo, porque hay unas batallas que llevan tu nombre, hay unas batallas que llevan tu nombre, hay una victoria que lleva tu nombre. Tienes que levantarte en esta mañana. ¿Y sabe qué es más que le voy a decir? La cosa es que Débora no era guerrera. Débora no era guerrera, mi hermano. Débora se encargaba de profetizar y de juzgar. O sea que ella no salía a la batalla. Pero Débora sí tenía una cosa. Tenía poder y tenía influencia. Y tenía la presencia de Dios. ¿Y sabe qué me decía el Señor? Hay gente que tiene influencia para cambiar las naciones. Hay gente que tiene poder. Hay gente que tiene el Espíritu Santo, pero no se levantan. Ven la batalla, ven la guerra, pero no se levanta. El Señor dice, levántate porque yo quiero usarte como un influenciador. Yo quiero usarte para que tú vayas al frente y para que tú puedas pelear al lado de otros. Levántate, levántate y pelea
en aquella región. Pero ella no peleaba. Ella solo lo acompañó. Le dio fuerza, le dio poder. Le dijo, Dios va a estar contigo. Dios va a entregar a ese pueblo. Dios va a entregar a Sísara hoy en tus manos. Oye, Dios te va a entregar la victoria, pueblo. Dios te va a entregar la victoria en esta mañana. Y dice, y yo iré contigo. Débora representaba la presencia del Señor. Débora representaba el respaldo del Señor que iba a ir con aquel hombre en aquel día. Así que dile a la persona que está a tu lado, pelea por lo tuyo. Pelea por lo tuyo. Tenemos que pelear, iglesia, por lo que Dios ya escribió de nosotros. Hay algo maravilloso que Dios escribió de cada uno. Mire, yo le voy a decir una cosa. Si la gente entendiera que Dios ha escrito una historia diferente en cada uno, ¿sabe que dejarían de haber tanto pleito? Dejaría de haber tanta guerra, dejaría de haber tanta cosa rara. ¿Sabe por qué? Porque serías consciente que hay algo único y especial que Dios escribió para ti, que es tuyo, que no le pertenece a nadie, que es tuyo, que ya lleva tu nombre, lleva tu nombre. Tienes que levantarte y pelear por lo tuyo. Tú tienes que andar peleando por lo de nadie, mi hermano. Y pelear por lo suyo. Algo único, verdadero, con el sello de Dios. Usted no necesita lo de nadie más, porque hay algo suyo, especial, que Dios diseñó. Y es por eso que usted tiene que pelear. Amén. Había un joven, en la Biblia hay un joven, que dice la Biblia que este joven, la Biblia lo describe como el soñador. Porque en este joven Dios había puesto sueños, Dios había puesto muchos deseos en el corazón de este joven llamado José. Y dice que José, para poder alcanzar todo lo que Dios había predestinado para él, dice que José tuvo que enfrentar una serie de desafíos. Repita conmigo, desafíos. Dice que tuvo que enfrentar una serie de desafíos, porque Dios le mostró a José que él gobernaría sobre sus hermanos y que él gobernaría sobre su padre. Entonces, cuando José va y le cuenta el sueño a sus hermanos, José comenzó a enfrentarse con problemas. Usted sabe que lo más bonito no es contarle los sueños a los de la casa, a la familia. Oye, fíjate que Dios me mostró esto, Dios me mostró. Pero era increíble cómo José va alegre a contarle el sueño a sus hermanos, sin él darse cuenta lo que se le iba a levantar a causa de ese sueño. Pero yo me imagino a José inocente, sabe, alegre, como van siempre los hijos, ¿no? A contarle, oye, fíjate que soñé esto. Y no sabía la maldad que había en el corazón de sus hermanos. Y sabe que dice que José comenzó a enfrentarse una serie de desafíos. Dice que comenzó a enfrentarse con la envidia de sus hermanos. Sus hermanos, desde que él contó su sueño, querían matarlo, querían verlo muerto. Entonces él se enfrentó con la envidia de sus hermanos, él se enfrentó con la traición de sus hermanos. Dice que más adelante sus hermanos lo traicionaron, lo engañaron, lo tiraron a un pozo para que se muriera. Pero como si esto fuera poco, dice que además lo vendieron, y dice que llegó a la casa del Potifar, y allá en la casa del Potifar se tuvo que enfrentar con otro desafío, y es que allá lo calumniaron falsamente y fue a dar a la cárcel. José tuvo que enfrentar un montón de desafíos en la vida para poder ver. Pero sabe que en medio de todos esos desafíos que él atraviesa, en medio de todos esos desafíos, la Biblia dice que José llegó al cumplimiento de la promesa. No hubo desafío, no hubo problema, no hubo pleito, no hubo pozo, no hubo nada que pudiera impedir que José llegara al cumplimiento de la promesa. Porque sabe que José peleó por lo suyo, a pesar de que lo acusaron injustamente, a pesar de que lo echaron en el pozo. José no se dio por vencido. ¿Sabe qué hizo José? José continuó avanzando. ¿Y sabe qué? El cumplimiento de aquella promesa, de los sueños, de lo que Dios le había mostrado, se cumplió. Pero parecía que José ya estaba bien, porque José ahora era un gobernador, ocupaba un lugar alto. José ahora, ¿sabe?
¿Saben? Dios había puesto gracia en José. José era un líder tremendo, un hombre con sabiduría, un hombre con visión, un hombre con sueños, un hombre que multiplicaba las cosas. Dios había puesto una gracia tremenda sobre José. Y el faraón vio esto y lo contrata y lo pone en un lugar alto y lo pone a administrar todas las cosas. Pero allá cuando él está administrando, le llega el último desafío que José tiene que enfrentar. Y es que llega un día y se enfrenta cara a cara con sus hermanos, con aquellos que lo habían vendido, con aquellos que querían matarlo. ¿Sabe qué? De todos los desafíos que pasó José, este fue el desafío más difícil para él. ¿Sabe por qué? Porque sus sentimientos y sus emociones fueron tocadas. Y cuando José llegan sus hermanos, los reconoce y José los ve y se recuerda de todo el daño que le han hecho. Ahora José tenía que perdonarlo. Tenía que perdonarlo, había dolor en su corazón. Había un pasado, habían unas cosas, habían unas secuelas que habían pasado en todo ese trayecto. Y ahora José tenía dos opciones. Uno, destruirlo porque tenía todo el poder para destruirlo. O dos, perdonarlo, abrazarlo y que entonces el cumplimiento de la promesa se hiciera palpable. ¿Sabe por qué? Porque hasta que José no perdona a su hermano, la promesa no se había completado completamente. Porque dice la Biblia que José los ayudaría. José les daría de comer, José gobernaría sobre ellos y no podía gobernar sobre ellos si no los perdonaba. Entonces vino José y tuvo que irse al secreto. Aleluya. Tuvo que irse al secreto a enfrentar ese desafío que estaba dentro de él. Y tenía que decir, ¿qué hago? ¿Les hago lo mismo que ellos me hicieron? ¿Los mando ahora a destruir o los perdono? ¿Usted se imagina esa situación? ¿Usted se imagina? ¿Usted se imagina que a usted pase una cosa de eso? No es fácil, hermano. No es fácil. Solo con el Espíritu Santo de Dios usted puede ir y decir, ¿sabe qué? Lo perdono, lo abrazo y lo bendigo. Porque cuando una persona realmente perdona, te abraza y te bendice. Y te manda bendecido, te manda lleno. ¿Y sabe qué hizo José? José peleó hasta el último momento. Y llegó y le dijo, yo soy el hermano a quien ustedes vendieron, a quien ustedes tiraron en el pozo. Hoy yo los perdono, y los alistó comida para su papá, comida para el camino, los bendijo y ellos se fueron felices a su casa. Y sabe que ahí se cumplió la promesa del Señor. Ahí, cuando Él los perdona, cuando Él les dé el alimento, ahora le está diciendo José, ahora yo gobierno realmente delante de ustedes, porque el gobierno tiene autoridad, y si usted no camina bajo la autoridad, bajo las leyes de Dios, entonces usted no puede gobernar, porque usted está gobernando ilegalmente, y para gobernar hay que gobernar legalmente. Y había una ley, y era que José tenía que perdonar a sus hermanos, y una vez que Él los perdona, entonces la promesa que le había hecho Dios se cumplió. En otras palabras, lo que te quiero decir, que hay promesas que no es que no se han cumplido, sino que es que tú no la estás peleando, sino que es que tú no estás alineado. Pero cuando tú te alinees, entonces la promesa tú la vas a ver cumplida en tus manos. Y a la persona que está a tu lado, pelea por lo tuyo. Pelea. Pelear significa que a veces vas a tener que perdonar. Pelear significa que a veces vas a tener que agachar la cabeza, que a veces vas a tener que hacerte loco como David. Entonces, pelear significa que hay que ver las leyes. ¿Qué es lo que dice la ley aquí que tengo que cumplir para poder gobernar? ¿Qué es lo que tengo que hacer para esto? Pelear significa que lo vas a hacer legítimamente. Entonces, cuando tú lo haces legítimamente, entonces Dios te pone en el lugar que Él ya tenía predestinado para ti. Entonces, Dios hace y te entrega lo que Él ya tenía predestinado para ti. Porque tú peleaste legalmente, legítimamente. Entonces Dios dice, no hay nada que impida que yo le entregue la salvación de su casa. No hay nada que impida que yo le entregue la bendición. No hay nada que impida, porque es que Él ha peleado legítimamente. Peleó legalmente. Y como pelea legalmente, entonces Él viene, lo sella y te lo entrega. Pelea por lo tuyo. Tenemos que pelear
por lo que Dios ha dicho que quiere hacer en nuestras vidas. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. ¿Sabe qué? Si Débora no se levanta, Barak no gana la batalla. El pueblo perece. El pueblo perece, el pueblo es destruido si Débora no se levanta. Porque hasta que ella se levantó de donde ella estaba, ella podía haberse quedado ahí donde ella estaba, porque ella estaba haciendo su trabajo ahí tranquila. Pero ella se levantó porque había una causa. Y Dios quiere que tú te levantes por tu causa. Que tú te levantes por esa causa y tú pelees por esa causa. Que tú no te des por vencido, que tú no te rindas. No importa si está profundo, no importa si lo estás viendo muerto, no importa si lo estás viendo dormido. Pelea, levántate, porque Dios te va a entregar la victoria en tus manos. Pelea en esta mañana, amén. Y hay hombres en la Biblia que podemos ver, hombres poderosos, que tuvieron que pelear por lo que Dios les había dado. Dios les entregó promesa. Dios les mostró las estrellas. Dios les mostró todo lo que les iba a entregar. Pero ellos tuvieron que pelear. Y nosotros tenemos que saber, como les decía hoy en la reunión Piña, que es 50-50. 50 te toca hacer a ti y 50 va a ser el Señor. Y sabe que hay una parte que nos toca hacer a nosotros. Y estos hombres tuvieron que pelear. Vemos a David. David tenía una promesa de ser rey de Israel. Pero vemos a David cómo le tocó derrotar al Goliat. Tuvo que pelear con el Goliat. Fue perseguido por Saúl durante años. Sabe que libró múltiples batallas, aproximadamente 17 batallas. Dice que tuvo que pelear David. Y sabe que él tuvo que pelear por lo suyo. Él tuvo que hacer todo tipo de cosas para pelear por lo suyo. Pero sabe que cuando él pelea por lo suyo, sabe que Dios lo coronó. Dios le dio la victoria. Dios lo puso como rey. Pero él tuvo que pelear por esa promesa que Dios le había dado. Y tuvo que pelearlo legítimamente. Porque ¿sabe qué? David había cogido poder y influencia. David tenía liderazgo. David era el que salía a pelear la batalla. David no estaba encerrado, amedrentado. David estaba con la espada en la mano. David estaba poniendo su vida en peligro allá en la batalla. Mientras Saúl estaba escondido, David estaba peleando al frente de la batalla. Y sabe que él podía haber dicho, vamos a destruirlo, vamos a matarlo ahora porque hemos cogido fuerza. Pero ¿sabe qué hizo David? David se fue y se metió a la cueva. Prefirió meterse en la cueva. David prefirió aguantar. David prefirió esperar. ¿Y sabe qué? Y cuando se lo pusieron enfrente, en vez de tocarlo, dijo, ay de mí, líbreme el Señor de levantarme contra el ungido de Dios. Sabe que David guardó su corazón, peleó legítimamente y por eso el Señor le entregó la victoria, por eso el Señor lo coronó, por eso el Señor lo puso en el lugar que Él le había prometido, porque Él había peleado la batalla y no la había peleado de cualquier manera. David conoció la ley, conoció lo que era correcto delante de Dios. David entendía que había una línea que él no podía pasar. David entendía que había un tiempo que él tenía que esperar para que el reino se le fuera entregado. Pero él peleó por lo suyo, peleó legítimamente. Y sabe que Dios se agrada de los hijos que pelean legítimamente. De gente valiente, llena de coraje, de gente que tiene verdad en sus labios, de gente que tiene carácter, de gente que no se dobla, de gente que hace las cosas correctamente. ¿Sabe que Dios se agrada? Oye, a pesar de que estás sufriendo, a pesar de que estás pasando de todo, pero tú decides hacerlo bien. Por lo tanto, yo te lo entrego. Por lo tanto, yo te doy la victoria. Porque tú no te doblaste. Tú no te doblaste. Tú no te dejaste contaminar. Tú no te dejaste llevar por las cosas contrarias, sino que decidiste hacer las cosas bien. Hermano, usted tiene que tener voz propia. Si usted no tiene voz propia, entonces usted se lo va a llevar todo el mundo para todos lados. No, es que es así, es que es verde. Ah, vale, es verde, ok. Es morado, ok, es morado. Es azul. Y su voz propia, mi hermano. Y su voz propia, y su carácter personal. Usted no puede dejarse llevar para todos los lados. Porque entonces cuando usted ponga una raya y ponga una línea y tú me dices que es rojo, perdóname, es rojo para ti, es negro. Es negro y es negro y no me muevo de aquí porque es negro y no me lo estoy inventando. ¿Qué color es, Marisol? Negro. ¿Qué color es negro? ¿Y por qué tú dices que es rojo?
tú estás equivocado, es negro, punto. Mi hermano, uno tiene que tener voz propia. Es que si no, entonces va a ser más difícil alcanzar la promesa. Porque usted se va a dejar enredar por todas las cosas, por todos los rudimentos, por todas las cosas que suceden. Tú no sabes que el plan del enemigo es enredarlo. Lo enreda por aquí, lo enreda por allá y usted se deja desenfocar, usted ahí va detrás. Mi hermano, por favor, de verdad le voy a hablar de lo profundo de su corazón. Es el propósito de Dios que usted carga. Es el sueño de Dios. No es ni siquiera cosa suya, es que fue el sueño de Dios. Cuídelo y pelee por ello. Peléelo contra viento y marea, con uñas y dientes, peléelo. Pero peléelo legítimamente, amén. Eso voy a aclararlo bien, por favor. Entonces, David tuvo carácter, David se paró firme, David respetó las leyes, David respetó la autoridad, David esperó el tiempo de Dios, lo peleó, mi hermano, lo peleó y el Señor se lo entregó, amén. Otro hombre, Jacob, vemos a Jacob. Jacob le tocó pelear por su bendición. 20 años trabajando en la casa de su suegro. El suegro le cambiaba el salario, el suegro le hacía trampa. Sus hermanos lo veían mal. Decían que él era un ladrón cuando Jacob ya estaba peleando dignamente, justamente. Jacob le dice en una ocasión a su suegro: oye, en la noche he pasado frío, soy yo que cuidaba a tus ovejitas y durante el día el sol me quemaba. O sea, Jacob estaba haciendo su trabajo bien, estaba cuidando bien el ganado de su suegro y ahora hasta su suegro lo veía mal, solo porque lo veía bendecido. ¿Pero qué cosa? Dios lo había bendecido porque él estaba haciendo las cosas bien. Y es verdad que Jacob hubo un momento que lo hizo mal, pero Jacob luego se arrepiente y después Dios comienza a bendecirlo y comienza a guiarlo y a decirle cómo se tienen que librar las batallas. Entonces Jacob aprende cómo debe de librar la batalla. Y luego de que él aprende, entonces la bendición fluía. Y ahora su suegro lo veía mal. Era el suegro el que tenía que ayudarle, imagínense. Lo veía mal. ¿Y no te ha pasado eso? Que a veces las personas que te tienen que ayudar son las que te ven mal. La gente que tú dices: ay, que este es el que me tiene que ayudar, mi papá, mi mamá. Y de repente te miran medio raro. ¿Tú le ha pasado eso? Pues el suegro veía tal cual a Jacob. Ahora, oye, le cuidaba las ovejas, iba al campo, estaba ministrándole. Y encima lo ve mal. No se alegra de verlo bendecido y de verlo prosperar. Mi hermano, aquí hay de todo. Pero usted tiene que saber una cosa. Usted debe de pelear por lo suyo legítimamente, con el respaldo del Señor. Y no hay Labán, y no hay hermano de José, y no va a haber nada que va a poder impedir que el propósito y la promesa de Dios se cumpla sobre su vida. No habrá cosa humana que el hombre pueda hacer para destruir su vida, porque usted está peleando legítimamente. Amén. Y no va a haber suegro, y no va a haber hermano, y no va a haber nada que pueda impedir que usted sea bendecido. Mi hermano, de verdad que hay plenitud en nuestra vida cuando nosotros vemos lo que Dios está haciendo con nosotros y todo lo que Él quería lograr en nosotros, y que en el proceso nosotros no lo habíamos entendido. ¿Sabe? Hay plenitud. Yo hoy me gozo personalmente y le digo: wow, Dios, por eso me hiciste pasar por esto, por eso me hiciste pasar por esto, por eso me hiciste. Yo no lo entendía, pero tú tenías un propósito mayor. Tú querías salvar mi vida, tú querías salvar mi casa, tú querías bendecirme, Señor, y yo no lo sabía. Aleluya. Qué lindo es el Señor, mi hermana. Amén. Es precioso Dios. Él hace cosas con nosotros que nosotros no entendemos, pero es para nuestro bien. Otro hombre que tuvo que pelear ilegítimamente y pelear. Y sabe que este hombre me sorprende, porque este hombre ni siquiera estaba peleando por una victoria de él personal. Este hombre estaba peleando por un pueblo también que estaba siendo quebrantado, y fue Nehemías. Nehemías se propuso restaurar los muros. Y cuando él se propone restaurar los muros, la Biblia dice que se le levantó Sanbalat y se le levantó Tobías. ¿Sabes que cuando tú quieres hacer las cosas del Señor, se te van a levantar cosas? Cuando tú quieres ayudar a tus hijos, tú quieres ayudarlos de tu casa, oye, tú quieres ayudar a tu amiga, gente de tu familia, porque tú tienes el deseo y dices: yo te voy a ayudar. ¿Sabes que va a haber levantamiento?
Se va a levantar Tobías, se va a levantar Sanballat, pero sabe que Nehemías a mí me muestra un hombre con carácter, un hombre con liderazgo, un hombre con voz propia, un hombre que oía la voz de Dios, un hombre que sabía lo que estaba haciendo. La Biblia dice que con una mano peleaba y que con la otra mano él construía los muros. Con una mano tienes que pelear por tu casa y con la otra mano tienes que construir. Hoy Dios te llama a que pelees por lo tuyo. La pelea no lo detuvo, el Tobías no lo detuvo, Sanballat no lo detuvo. Él siguió construyendo los muros hasta ver la victoria en sus manos. Amén. Y esto lo quiero aclarar porque muchas veces decimos, no, es que estoy enfermo y así enfermo yo no puedo. O estoy herido y así no puedo. Pelea y mientras pelees deja que Dios te sane. Amén, así es. Somos obras constantes en sus manos. Hasta que Él venga, Él nos seguirá trabajando. Así es. Pero el hecho de que haya una área que Dios no la haya terminado contigo no es excusa para tú no seguir construyendo. No es excusa. Dios te va a ir preparando, te va a ir sanando, te va a ir restaurando, te va a ir libertando, va a ir cortando, va a ir costurando, va a ir haciendo de todo en tu vida hasta que su obra se vea hecha. Pero tú no puedes abandonar el trabajo que Él te dijo que haga. Tú no puedes abandonar la batalla, el campo de batalla, donde Dios te ha puesto a pelear. ¿Cuál fue el campo que Dios te entregó? ¿Cuál fue el territorio que Dios te entregó? Tú no puedes dejar de pelear por eso, mi hermano. Tú tienes que continuar peleando hasta que veas la victoria en tus manos. Amén. Amén. Pero ¿sabe qué? También tengo que decirle que así como han habido hombres conquistadores, porque la Biblia lo llama hombres conquistadores con un espíritu diferente, así lo llama la Biblia. ¿Sabe que además de que ha habido hombres y mujeres conquistadoras, también lamentablemente han habido hombres que no han sido conquistadores en la Biblia? Han habido hombres, mi hermano, que no han peleado la batalla. No han peleado lo que Dios. Esto es real, hermano. Esto no es una fábula, no es un cuento, esto es real. Han habido hombres también que no han peleado. Y uno de ellos dice la Biblia que fue Moisés. Mira que cuánto Dios le entregó a Moisés, pero en un momento él lo pierde. Dice que él logró ver la tierra prometida, pero no pudo entrar a ella, a la tierra prometida. Porque por tomar decisiones en medio de la batalla que él no tenía que tomar, por no hacer las cosas claras, legales, el Señor le dijo, háblale a la roca, no le dijo, golpéala. Y es muy importante que en medio de la batalla usted aprenda a aplicar correctamente la instrucción, que usted aprenda a aplicar correctamente lo que Dios le está diciendo, porque si usted se sale de ahí, entonces puede hacer que solo se quede bien. Pero si Dios me dio la promesa, sí, pero tú hiciste las cosas mal. Amén. Dios le dio la promesa. Pero usted en la batalla, cuando tenía que agacharse, no se agachó. Usted discutió. Es que a veces la gente cree que hay que hacer cosas grandes para desagradar a Dios. Si Dios te dijo que no abras esa puerta, no la abras. No la abras. Si Dios no le dijo que te vayas por el norte, no te vayas. No te vayas, porque es que si tú lo haces, mi hermano, y has peleado, y has estado años en el desierto, y has llorado, y has ayunado, y has hecho silicio, y has hecho ayunos totales, y te fortaleciste, y saltabas, y te metías en el fuego, y creíste locamente en la promesa de Dios, y en un momentito, la pelea tiene reglas. Toda batalla tiene reglas. Los que van al campo de fútbol, hay reglas y son penalizados cuando la incumplen. Son penalizados, la mandan al banquillo cuando se incumplen las reglas que se tenían que ser cumplidas. Pero esto nosotros no lo entendemos a veces. Y qué bueno que hoy hay iglesia, solo que no hay nuevitos. Porque a veces nosotros, hermanos, queremos que sea de una manera. Y si usted se va al mundo secular, allá las reglas tal cuales. Pareja, usted va al trabajo, le ponen unas reglas, rómpalas a ver, un día no le dé de comer al Señor, váyase por ahí, allá, por el parque, por la plaza, déjelo solo.
Lo echan, mi hermano, lo echan. Pero eso lo cuidamos. Eso lo cuidamos porque tiene que ver con el bolsillo. Eso lo vigilamos. De aquí no me puedo salir. Pues lo mismo te dice el Señor. No te salgas de mis estatutos. No te salgas de las leyes en la pelea. Mantente firme, mantente vigilante. Pelea por lo tuyo y Él te va a entregar la victoria. Él te lo va a entregar en tus manos. Eso por lo que tú estás peleando. Y yo sé que quizás hoy puedes no aplaudir. Estoy preparada mentalmente hoy. ¿Sabe por qué? Porque estas verdades no nos gustan, pero son las que Dios quiere darnos. Lo siento mucho si hoy no le voy a caer bien. No me importa, hoy vine con plan de hablar palabra de Dios, no palabra de hombre, no palabra que lo soba, no palabra, sino que palabra que le va a traer liberación, que le va a traer salvación y palabra que lo va a ayudar a alcanzar la promesa de Dios sobre su vida y sobre su casa. Hoy vine a darle una palabra que no es mía, que no es de hombre, sino una palabra para que usted sea salvo, para que usted sea libre, para que usted sea restaurado, para que usted vea victoria y no fracaso y no derrota. Y usted que camine de gloria en gloria y de victoria en victoria. Mi hermano, no vamos a cambiar este mensaje. Me comprometí a no cambiar, a no vender el mensaje de Dios. Me comprometí a no cambiar su palabra. Le guste a quien le guste, le duela a quien le duela. Hablaremos palabra del cielo, palabra de verdad, palabra que confronta, que trae liberación a nuestra vida. La Biblia dice que los grandes hombres de Dios lo hablaban tal como era, sin anestesia. Pero eso era lo que les salvaba. ¿Sabe qué me decía el Señor cuando está ahí? Dales la cura. Porque hablamos de la herida, hablamos del perdón. Te lo hacemos así, te lo sobamos, pero no te decimos que te tienes que arrepentir. Amén. La cura es que te arrepientas. La cura es que se arrepienta. La cura es que tiene que perdonar, si no se va a ir al infierno. Esa es la cura, no hay otro camino, no hay otra verdad. No estemos mintiendo, esa es la cura. Necesitamos medicina espiritual. Necesitamos la medicina de Dios, que es la que trae fruto y cambio. Ay, pobrecita la hermana. Que perdone, eso es lo que tiene que hacer. Que perdone, no hay otro camino. Hay que perdonar. Mi hermano, que tiene que ser humilde, es que no hay otro camino, que los soberbios no le agradan al Señor. Que tiene que ser humilde, que tiene que ayudarlo a caminar la segunda milla. Ese es el mensaje de Dios. Que tienes que ayudarlo a caminar la segunda milla. Pero tu vida se está perdiendo y no peleas por ella. Se está perdiendo tu vida y no peleas por la salvación. Hay que pelear, hermano, por esa salvación tan grande, por esas promesas que nos ha entregado el Señor. Porque si no, como Moisés, usted va a ver la tierra prometida, pero no va a entrar. Y Dios le habrá podido dar todas las promesas que usted me quiera contar, todititita. Pero si usted no se alinea y hace las cosas legítimamente, no va a entrar a la tierra prometida. No entra, mi hermano. Y no entro ni yo tampoco. Ni yo tampoco si no lo hago las cosas bien. Mi hermano, yo muchas veces he tenido que ir a pedirle perdón a la gente, a agachar la cabeza con vergüenza, mi hermano, y a esperar que pase la vergüenza. Porque ¿qué hago yo con vergüenza de lo que he hecho? Y luego me voy a hablar mal de ti. No, lo que tengo que hacer es, tengo vergüenza, perdóname, mi hermano, y ahora esperar que pase la vergüenza. Va a pasar, mi hermano. En cualquier momento va a pasar, pero no hagas nada raro, por favor. Mantente legítimamente peleando bien, porque el Señor te va a ver y te va a entregar la victoria, te va a levantar. Dios es un Dios justo. Gente va a ver que has peleado dignamente y te va a entregar la victoria de lo que tú estabas haciendo todo este tiempo. Pero ¿qué pasa? Ay, es que, ¿sabe qué pasa? Lo voy a soltar todo lo que el Señor me dijo. ¿Sabe qué pasa? Que entonces pasan las cosas en su matrimonio, sabe que le faltó el respeto al marido, sabe que no le dio la cena, sabe que se le fue la olla en un momento, y luego va de chulita. Se lo digo por experiencia, porque a mí me ha pasado también. Y gracias a Dios que tengo un esposo que me dice las cosas en la cara. No, pero es que tú no eres que es cristiana. Y yo le digo, wow, de verdad,
Y si no doy testimonio en mi casa, ¿para qué me subo aquí a dar testimonio? Amén. Así es. De verdad, perdóname. Perdóname, cariño. Wow, de verdad, mira, no me di cuenta. O sea, mi hermano, y ¿sabe qué? Cuando usted le hace, usted se gana un nivel con su esposo. Usted se gana una honra con su esposo porque usted fue humilde. Y lo mismo con los hijos, lo mismo con los hermanos de la fe. Oye, tú me hiciste esto, pero ¿sabes qué, Marisol? Te perdono. ¿A dónde quiere que vayamos? Vamos a pelear. Vamos. Ese es el verdadero evangelio, mi hermano. Eso es pelear. Eso es levantarse. Eso es hacer las cosas bien. El que te dé la mejilla, perdónale. Dale la otra. Eso es lo que Dios quiere, que peleemos nuestra batalla, que nos levantemos, que no dejamos que se muera el ministerio, que no dejemos que se mueran nuestras vidas espirituales, que no dejemos que se muera nuestra casa, que hagamos algo para el Señor, que hagamos algo de honra, algo de valor, que hagamos algo digno, algo que Dios lo escriba en el cielo y diga, yo le voy a entregar la victoria, porque Él camina legalmente aquí en la tierra. Mi hermano, es así. Que el cielo se levante y diga, oye, tenemos que hacer algo por esta mujer. Porque esta mujer está peleando dignamente. Eso es lo que el Señor quiere con nosotros. Judas Iscariote fue escogido entre los 12. 12 discípulos. Él había sido escogido. Pero ¿sabe qué? Sucedió lo que sucedió. No hubo promesa. No llegó ni a la mitad del camino, mi hermana. Es lamentable porque Dios a cada uno de nosotros, cuando el embrión fue puesto, ¿sabe qué dice? Mi embrión vieron tus ojos. Dios puso propósito, Dios puso promesa, Dios puso un paquete dentro de nosotros. Y déjenme decirle que Dios en ese propósito no puso destrucción y cosas malas para nosotros. Él puso cosas buenas para nosotros. Él ya sabía que usted iba a enfrentar una serie de desafíos, pero que usted vencería. Pero sabe que Él nos dio libre albedrío. Él nos dio 5 sentidos, nos dio conocimiento, nos dio ciencia, nos dio sabiduría para que nosotros aprendamos a tomar buenas decisiones en medio de la batalla y que conquistemos la batalla para el Señor y que conquistemos la batalla dignamente, honrosamente delante del Señor, que Él tenga que decir, hijo mío eres tú, así como lo hizo con su hijo cuando vino a la tierra. Dice que la paloma del Espíritu Santo descendió delante de todo y dijo, este es mi hijo amado en quien yo tengo complacencia. Me complazco de Él porque está haciendo las cosas correctamente. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, que nosotros ganemos la batalla. Muchas veces las personas pierden su batalla, su promesa, por unas cosas, por orgullo, por rebeldía, por falta de disposición, por resistencia a la autoridad, ya sea de su casa, de la iglesia, del trabajo, de la empresa, donde sea. No son determinados y quieren hacer las cosas a su manera. Entonces, en la casa, como le decía, hay leyes. En casa mandan mamá y papá, ¿no? El hijo puede decir lo que quiera, es mamá y papá. Punto. Y papá y mamá también tienen que cumplir unas leyes. Ojo. Ojo, que no quiere decir que papá y mamá van a hacer lo que quieren. Papá y mamá tienen que cumplir leyes también. Los hijos también. Pues hay unas leyes. Mire, si allá afuera una gente quiere ser una empresaria y quiere ser un empresario exitoso, hay unas leyes con las que él tiene que cumplir. O sea, no es que de repente usted aparece allá por el mundo, que voy a hacer esto, y usted ya es exitoso. Hay unas leyes que hay que cumplir y usted tiene que saberlo. Y cuando usted las sabe, entonces usted comienza a trabajar en esas leyes y va avanzando paso a paso y va creando paso a paso en esas leyes para ver cumplida ese propósito. Y una de las leyes que hay, dice que es la ley constante del esfuerzo. Hay que esforzarse todos los días. El éxito no llega de la noche a la mañana. Hay una ley. Usted va a ganar esa batalla, usted la va a recibir, pero usted tiene que esforzarse. La ley de la mentalidad positiva. Dicen que la gente positiva normalmente casi siempre son las que alcanzan más victorias. Porque son positivos. Del fracaso ellos ven victoria. Ellos ven cosas buenas. Ellos sacan lo mejor de cualquier situación. Oye, perdieron 1,000 euros en esto y dicen, no, pues ya lo recupero yo en esta otra venta. Yo hago esto. O sea, ellos siempre ven cosas positivas. Su mentalidad es diferente. Ellos no están quejándose. Ellos no están lloriqueando por todo. Que, no, que lo abandono, que lo dejo porque ya me salió malo. No. Son gente positiva.
La ley de la toma de riesgo. Y en nuestros países decimos, el que no arriesga un huevo, no ve un pollo. No ve un pollo. El que no arriesga un huevo, no ve un pollo. Entonces la ley del riesgo. Uno tiene que arriesgarse, mi hermano. Okay, no es seguro, pero yo lo voy a intentar. A Pedro le fue mal, pero igual a mí me va bien. Tiene que arriesgar. O sea, es la ley del riesgo. Esas leyes no se pueden saltar por nada, mi hermano. Estoy terminando. La ley de la perseverancia, la ley de la ¿cómo es? Joan, lo dijiste, muy bien, adaptabilidad. ¿Qué significa adaptabilidad? Madre mía de Dios. ¿Qué significa? Significa que el mundo está cambiando constantemente y que nosotros tenemos que poder adaptarnos. Tenemos que ser agentes de cambio. ¿Para qué? Para poder ver fruto. Es que tengo que lograr hacer esto, vale, pero ahora, antes para poder estudiar, nosotros teníamos, hermano, ¿qué no hacíamos? Ahora está el ordenador, ahora está el tablet, el mundo está en constante cambio, ahora hay más facilidades, pero también, como hay facilidades, hay cosas más difíciles, hay cosas que aprender a usar ChatGPT, aprender a usar la IA, aprender a usar innovaciones que hay ahora mismo en las redes sociales. Entonces hay desafíos que tenemos que enfrentar, pero si queremos ver ese propósito y esa promesa cumplida, tenemos que adaptarnos a los cambios, ser agente de cambio. Repita conmigo, agente de cambio. Tenemos que ser responsables, asumir responsabilidades en nuestra vida y en nuestras propias decisiones. Lo que decía, tener voz. Yo me tengo que responsabilizar de mi propia vida. Ser responsable de mis actos, ser responsable de mis decisiones, ser responsable desde que me levanto hasta que me acuesto con mi propia vida, de lo que hago, de lo que como, de que cómo lo voy a hacer. Tengo que ser responsable. ¿Para qué? Para poder lograr ese propósito. Repita conmigo, la ley del enfoque. Tengo que estar enfocado, mi hermano. Si me dejo llevar por todo mundo, quedo al café el lunes, el martes quedo a comer la merendola, el miércoles quedo el jueves, el viernes. Mi hermano, usted no va a lograr nada. O sea, porque lo desenfocaron. Viene Dori y le dice, venga a comerte un gallo pinto acá. Si usted va con Dori a comerse gallo pinto. Sí, entonces tiene que estar enfocado, porque si no, entonces no va a llegar. No va a llegar. Si usted se desenfoca, pierde. Entonces, tienes que pelear por esas cosas que tú tienes. La ley del aprendizaje continuo, la ley del valor y el servicio a los demás. Nos toca valorar a las personas que Dios ha puesto a nuestro lado. Si ese fue el jefe que Dios te dio, valóralo. Ese fue el líder que Dios te dio, valóralo. Ese fueron los hijos que Dios te dio, valóralo. Ese fue el esposo que Dios te dio, valóralo. La ley de valorar a los demás. Tenemos que aprender esto, porque esto no nos lo están diciendo ahora mismo. Y nosotros estamos fallando y peleando batalla y perdiendo porque no estamos aprendiendo. Hay cosas que aprender, hermano. Hay que nutrirse. Hay que nutrirse todos los días. Señor, ¿cómo tengo que ser una buena esposa? Aprenda, use las cosas a su favor, aprenda bien. ¿Para qué? Para que usted gane la batalla y de la manera correcta. Amén. La ley de la paciencia, porque hay gente que cree que sembraron la plantita hoy y que ya mañana comen del fruto. ¿Me entienden? La ley de la paciencia. Ore hoy, ore el martes, el miércoles. Muchos años, mi hermano, hay que orar a veces. Y hay que ser paciente. Entonces, tenemos que pelear, no rendirnos ante esta batalla. Dígale a la persona que está a tu lado, tenemos que ser conquistadores con actitud diferente. Voy a acabar, ya sé que me faltan como 4 hojas, pero voy a acabar. Dice, pero a mi siervo Caleb, Números 14:24. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra. Voy a acabar con esta historia. Sé que me faltan otras hojas, pero el tiempo se me fue. La Biblia dice que cuando Dios le entregó a Moisés esa promesa, había pasado muchas diferentes etapas en la vida, ¿no? Salieron de Egipto, luego los introdujo en la tierra, y estando ya en la tercera etapa, dice la Biblia que Dios le habla a Moisés. Y dice que cuando Dios le habla a Moisés, Dios le dice, envía a 12 para que vean la tierra que yo les he prometido. Dice que Moisés cogió a 12, uno de cada tribu,
Y dice que lo cogió y los envió a ver la tierra que fluía leche y miel, mi hermano. ¡Buah! Mire, yo le voy a decir una cosa. Si usted quiere, yo le doy después una copia de estas leyes, porque es real, mi hermano. Esto es real. El mundo lo ha copiado de la Biblia. El mundo lo ha copiado de las Escrituras. Hay unas leyes que no se pueden mover. Y dice que Moisés los envía a que vean la tierra. Y cuando se van a ver la tierra, dice que de los 12 hubieron 10 que volvieron con una actitud pésima. Pero por eso le digo, mentalidad positiva es ley. Es que no me lo estoy inventando ni me lo está diciendo el ChatGPT, es que ya estaba escrito en la Escritura, que los que se copiaron son ellos. Mi hermano, y dice que vinieron 10 con una actitud pésima y le dijeron a Moisés, no. Sí, allá lo que hay son gigantes, no vamos a poder conquistar esa tierra. Dice que le dijo así, pero vieron 2 que marcaron la diferencia. Y dice que estaba Josué y Caleb, y dice que dijeron, a esos nosotros los vamos a comer como pan. Aleluya. ¿Y sabe qué dijo el Señor? A esos 2 apártame, porque a esos 2 son los que yo voy a introducir en la tierra prometida. A esos 2 sepárame, porque esos 2 son los que yo le voy a entregar la victoria. A esos 2 que tienen un espíritu diferente. A esos 2 son los que yo voy a separar, porque ellos vieron la bendición y no el obstáculo que había en el camino. Los otros se amedrentaron, los otros vieron gigantes, fueron cobardes, no quisieron seguir peleando por su tierra y estaban así de conquistarla. Se quedaron fuera y solo 2 alcanzaron. En esta mañana mi pregunta es, ¿de cuál tú eres? ¿Josué y Caleb o de los otros 10? ¿Cobardes? ¿Miedosos? ¿Con actitud pésima? ¿Con actitud negativa? ¿Que estuvieron un montón de tiempo dando vueltas en el desierto y perecieron? ¿De cuáles tú eres en esta mañana? ¿De cuáles tú eres? Pues entonces prepárate para pelear. Prepárate, porque esos gigantes hay que darles muerte. Entonces prepárate, porque esa tierra hay que conquistarla. Esa tierra hay que conquistarla. Prepárate. Ponte de pie, iglesia. Voy a pedir una segunda parte para poder acabar, amén. Un tema muy profundo, un tema real, iglesia. Como te dije, de verdad, si tú has cogido la esencia de este mensaje, mira, de verdad te digo, si tú pones en práctica, óyeme, yo estoy trabajando con estas leyes, aquí, pegadas en la pared. Ley número 1, la ley del esfuerzo. Me levanto aunque mi cuerpo no quiera. Ley número 2, la responsabilidad. Dije sí y amén al Señor. Te me levantas, mamita. Me mueves ese cuerpo. Negocia con Él. Dile que se alinee. Pero tienes que aplicarlas a estas leyes. Si no, no va a haber victoria. Esto es real. Esto no es cuento chino. Esto es real. Está escrito. Que Dios quiere gente valiente. No gente cobarde, gente que diga, sabe que voy a pelear por lo mío. No importa si hay gigantes merodeando mi casa. No importa, oye, lo que esté tocando. Yo voy a pelear. Yo voy a morir con la espada en la mano. Yo me voy a levantar. Y yo voy a armar una revolución en mi casa. Hoy el Señor me mandó a despertarte, a despertar al guerrero que hay en ti. Hoy el Señor me mandó a despertarte, que te levantes. Levántate, levántate. Oh, Shakata Rabakata, Shukata Rabakaya, Sharabakaya. Mientras allá
Sigue peleando la batalla de la fe. Yo lo voy a... Repítelo, repítelo. Dile, diablo, yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver. Lo que Jehová dijo de mí, yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver. Todavía me queda aliento. Todavía me queda fuerza. Oye, mientras hay aliento, yo voy a pelear. Yo voy a pelear. Los gigantes se van a tener que ir. Los gigantes van a tener que huir. Lo voy a ver. Claro que lo voy a ver. Lo que Dios dijo de mí, yo lo voy a ver. Mientras haya una palabra